Hola a todos, les habla Cristian Andrés Morales Cáceres, estudiante de optometría, cuarto semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. En esta oportunidad se presenta un informe audiovisual donde se dan a conocer datos de queratometría y refracción de los estudiantes de cuarto semestre de optometría. En este caso nosotros, quienes fuimos atendidos durante las prácticas de optometría funcional y clínica que realizamos en la Fundación Universitaria, bajo la tutoría del profesor Paulo César Zapata, con el fin de analizar estadísticamente si existe relación entre estas dos técnicas teniendo en cuenta conceptos claves para realizar estas pruebas, como lo son la córnea y sus valores normales, las técnicas a realizar, es decir, queratometría y refracción, y lo que éstas implican. Este trabajo tiene como objetivo la elaboración de un informe estadístico audiovisual de queratometría y refracción, además realizar un análisis comparativo e identificar la relación que existe entre estos, como datos que fueron obtenidos de los estudiantes de cuarto semestre de optometría durante las prácticas clínicas del semestre en curso de la Fundación Universitaria de Andina, seccional Pereira. Para hablar de queratometría y refracción, primero es necesario recordar que la córnea es una estructura transparente que permite el paso de la luz a la retina para codificar la imagen, transportarla al cerebro donde finalmente es interpretada, y es que está ubicada en la cara anterior del globo ocular. Representa por sí misma cerca de 43 a 44 dioptrías en la pez corneal, que es alrededor de 2/3 de toda la capacidad dioptríca del ojo. Tiene un índice de refracción de 1,376, es similar al índice de refracción del aire. Es una superficie esférica, es decir, que no tiene el mismo radio de curvatura en toda la superficie. El promedio de curvatura es de 7,8 milímetros, mide de 11 a 12 milímetros en posición horizontal y de 10 a 11 milímetros en posición vertical. Además tiene un espesor de 500 micras. La queratometría es una prueba objetiva que estudia los radios de curvatura y la potencia de los meridianos principales de la córnea, es decir, meridiano horizontal y vertical. Por eso se conoce el valor del astigmatismo corneal del paciente. Si hablamos de refringencia, sabemos que el meridiano que es más refringente va a focalizar más cerca de córnea y el menos refringente focalizará más lejos de córnea. Esta medida queratométrica se realiza en la zona apical, donde solo se toman 3 milímetros centrales de la córnea y se utiliza para llevar un control de las curvaturas corneales, por ejemplo, en pacientes con ectasia como el queratocono. Además, es muy importante en la adaptación y verificación de los parámetros de los lentes de contacto. En cuanto al rango del poder dióptrico que se puede tomar en el queratómetro, está dado entre 36 dioptrías, siendo esta la curvatura más plana, y 52 dioptrías la más curva. Cuando la curvatura corneal supera estos valores, ya sea por muy plana o muy curva, para hallar la queratometría se realiza la técnica del lente ortogón, que consiste en anteponer un lente de -1 cuando la córnea es más plana de 36 dioptrías. En ese caso, al valor dióptrico donde se contactaron las miras le resto 6 dioptrías y ese será el valor real de la curvatura corneal. Y cuando la córnea es más curva de 52 dioptrías, lo que se hace es anteponer en el queratómetro un lente de +1,25 y al valor obtenido sumarle 9 dioptrías para hallar el resultado final. Es importante recordar que alguna alteración que se presente en la estructura corneal o la película lagrimal dificulta la toma de la queratometría. La notación en queratometría se puede realizar de 4 formas. Una de ellas es el meridiano más plano sobre el meridiano más curvo por los grados del meridiano más plano.
La segunda forma es el meridiano horizontal sobre el valor obtenido en el meridiano vertical por los grados del horizontal. La otra manera de representar la queratometría es el meridiano horizontal por sus grados y el meridiano vertical por sus grados. Y la cuarta y última forma de anotación es la diferencia que se encontró entre el meridiano horizontal y el vertical, es decir, el recorrido de los dos meridianos seguido de los grados del meridiano más plano y el meridiano eje, que es el más plano. La retinoscopía es una prueba objetiva que mide el poder refractivo del ojo, ya que interpreta la luz que se refleja en la retina. Esta técnica se realiza con el retinoscopio y es muy útil en situaciones en donde la comunicación con los pacientes resulta un poco difícil, por ejemplo, pacientes menores de edad. Al incidir la luz con el retinoscopio se pueden observar unas sombras directas también, llamadas sombras con, porque el movimiento con luz que refleja la retina, el movimiento de la franja de luz que emite el retino tienen la misma dirección. Cuando la luz que refleja la retina y la franja van en direcciones opuestas, se denominan sombras contra o inversas. En el libro Optometría Clínica se plantea una relación existente entre la queratometría y la esfera del estado refractivo del paciente. Por ejemplo, cuando la queratometría arroja un valor de 44 dioptrías, el evaluador espera encontrar un poder refractivo neutro. Cuando la refracción da una esfera de +3, se espera encontrar un valor queratométrico de 41 dioptría o cercano a este. De la misma forma, si en la retinoscopía se encuentra una esfera miope de -5 dioptrías, el evaluador espera encontrar un valor corneal alrededor de 49 dioptrías. La información reportada en esta tabla corresponde a los datos de los estudiantes de optometría de cuarto semestre atendidos durante el periodo 2019-1. En esta se registra el género, el valor queratométrico hallado, el defecto refractivo, el diagnóstico del mismo para ojo derecho e izquierdo. Se evaluaron 20 pacientes, en total de los cuales el 60% pertenecía al género femenino y el 40% restante al género masculino. La queratometría del ojo derecho se clasificó en tres rangos. Primero, de 38 a 40 dioptrías, donde se obtuvo 30%. Después se clasificó de 40.25 a 42 dioptrías y se obtuvo un 40%. Finalmente, de 42.25 a 44.50 se obtiene un valor de 30%. El 70% de las queratometrías reportadas en el ojo derecho presentó curvas planas inferiores a 42 dioptrías, el 30% restante está en el rango de curvas planas y relativamente normales. Por esto, en la prueba de retinoscopía esperamos encontrar defectos refractivos hipermetrópicos bajos que probablemente sean compensados por el sistema visual del paciente, o encontraremos astigmatismos bajos e incluso hemétropes. Los resultados en retinoscopía se clasificaron según el diagnóstico refractivo, donde AHCC es astigmatismo hipermetrópico compuesto con la regla. AHSC es astigmatismo hipermetrópico simple con la regla. AMCC es astigmatismo miópico compuesto con la regla. AMCA es astigmatismo miópico compuesto contra la regla. AMCS es astigmatismo miópico simple con la regla. Y HM es hipermetropía manifiesta porque fue la que se encontró en la prueba objetiva. Y M es miopía. Entonces se comprobó que el astigmatismo miópico simple con la regla es el defecto refractivo con mayor porcentaje en prevalencia con un 40%, seguido del astigmatismo hipermetrópico compuesto con la regla y el miópico compuesto con la regla, con un valor de 15% respectivamente. Y el defecto de menor prevalencia es el astigmatismo miópico compuesto contra la regla y la miopía
en igual proporción. La queratometría del ojo izquierdo, igual que la del ojo derecho, se clasificó en tres rangos según la queratometría más plana. Primero, de 37 a 40 dioptrías, donde se obtuvo 30%. Después se clasificó de 40.25 a 42 dioptrías y se obtuvo otro 30%. Finalmente, de 42.25 a 44.50 se obtiene un valor de 40%. El 60% mostró curvas planas inferiores a 42 dioptrías, el 40% restante llega máximo a 44.50 dioptrías, igual que en el ojo derecho descrito anteriormente. Se espera encontrar defectos refractivos hipermetrópicos bajos, incluso pacientes neutros. Los resultados de la retinoscopía del ojo izquierdo, igual que el ojo derecho, se clasificaron según el diagnóstico refractivo. Además de los defectos mencionados anteriormente, se encontró A-MIS-C, que es astigmatismo mixto con la regla, A-M-S-A, que es astigmatismo miópico simple contra la regla, E-M-E-T, que es emetropía, y A-M-C-O, que es astigmatismo miópico compuesto con eje oblicuo. Se determinó que el astigmatismo miópico simple con la regla es el defecto refractivo con mayor porcentaje de prevalencia, con un 30%, seguido del astigmatismo miópico compuesto con la regla y la emetropía con un valor de 15% respectivamente. El 10% de la tabla valorada corresponde a hipermetropías manifiestas y los defectos restantes se presentaron en menor proporción. Es necesario ampliar el número de pacientes atendidos para tener un mayor rango de estudio. Además, se debe tener en cuenta la edad, ya que la fisiología corneal con el paso del tiempo va generando cambios. Se considera necesario establecer los antecedentes generales y oculares si se tiene en cuenta que una alteración a nivel ocular, como la presión alta, causa edema en la córnea. Por esto, los valores de la queratometría se pueden encontrar alterados. El poder queratométrico brinda una ayuda importante para el posible diagnóstico del defecto refractivo del paciente, ya que, como mencionamos inicialmente, la córnea en condiciones fisiológicas normales tendrá un poder de 44 dioptrías en sus meridianos principales, lo que genera un sistema óptico emétrope, ya que la luz llegaría a la retina. Entonces, si en queratometría encontramos valores inferiores a 43, podemos esperar que en la refracción el paciente arroje una hipermetropía o astigmatismo, y si la queratometría más plana es mayor de 45 dioptrías, el paciente posiblemente sea miope o con astigmatismos, cuyo grado dependerá del compromiso del valor encontrado. Los defectos encontrados en el análisis anterior representan astigmatismos miópicos e hipermetrópicos, con valores esféricos y cilíndricos poco significativos que probablemente los pacientes puedan compensar.